Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 117 del Tratado de Pesajim, siguiendo en este último capítulo que nos habla sobre la noche del Seder de Pesaj. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito, muy interesante que tiene que ver con todos los lenguajes de alabanza que se utilizan y particularmente vamos a hablar del Halel. Vamos a compartir la página. Empezamos justo en las últimas palabras de la página de ayer y a partir de ahí seguimos en adelante nuestro estudio, ¿de acuerdo? Entonces comienza la página diciéndole, fija anachnu hayabim, así decía la Mishnah, por lo tanto tenemos la obligación de alabar, de enaltecer, etcétera, etcétera, todo lo que habíamos explicado ayer, y así es como decimos en la Agadá de Pesach, de fija anachnu hayabim, leodot, lehalel, leshabeach, lefaer, embellecer, enaltecer, etcétera, aquel que nos hizo todos estos milagros. Así decimos en la Agadá de Pesach. Entonces nos dice la Gemara, Amar Rav Hizda, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rav Hizda en nombre de Rabbi Yohanan. Las palabras siguientes, aleluya, ve, kesía, es aquello que dice la Torá en el libro de Shemot, al final de la parashá de Beshalach, ki yad al kesía, ve yedidia, yedidia es un nombre, ajadhen, son una sola palabra, es decir, no está compuesta de dos palabras, una palabra que es, por ejemplo, Halelu y después Yud Hei, que es el nombre de Hashem, sino que es toda una sola palabra. Rabamar, Kesiyá u Merjavía, Ajadhen, es decir, estas dos palabras, Kesiyá y Merjavía, son una sola palabra. Raba está en discusión con todos ellos y dice Merjavía Bilbao. Solamente la palabra Merjavía es una sola palabra. Todas las demás están compuestas por dos palabras. Una palabra y después el final, el sufijo Yud-Hei, que es el nombre de Hashem. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es si tienen alguna santidad o no tienen ninguna santidad. Muy bien. Y vaya Leu, vinieron a preguntar, Merjab ya le Rav Hizda Mai. Es decir, para Rav Hizda, que solamente mencionó Aleluya, Bekesía y Yedidia, ¿qué sería la palabra Merjabia? ¿Es una sola o son dos? Responde la Gemara, Teku. No se sabe, tenemos que esperar que venga Eliyahu Anabí para explicarnos y decirnos cómo es para Rav Hizda esta palabra. Y vaya Leu, otra pregunta. Yedidia le Rav Mai. Para Rav que dijo que si ya Umerjabia, que era una sola palabra, pero Yedidia es una o son dos. Dice Tashma, ven y escucha. De Amar Rav, pues dijo Rav, Yedidia nejelak lishnai. Le fija Yedid, Hol, Veya, Kodesh. Es decir, Rav dijo que la palabra Yedidia está dividida en dos. Por lo tanto, tenemos Yedid, el amado, el apreciado, que es Hol, que es una palabra común, y Yud-Hei, que es el nombre de Dios, es decir, es Kodesh. Y vaya Leo, otra pregunta. Aleluya le Rav Mai. Para Rav. Rav solamente recordamos, mencionó Kesia y Merjabia. Entonces ahora pregunta, la palabra Aleluya para Rav, ¿qué es? Tashma, ven y aprende. Amar Rav. Hazena Tile de Beja Viva. Yo una vez vi el libro de Tehilim de la casa de mi tío, que era Rabijilla. Y estaba escrito Halelu Bejat Gisa, Beyud Hei Bejat Gisa. Estaba escrito en una parte Halelu y más separado Yud Hei. ¿Qué quiere decir? Que entiende que son dos palabras. Upliga. Ahora trae la Gemara y dice Rav que él opina que Aleluya son dos palabras. Está en discusión de Rabbi Yoshua ben Levi con Rabbi Yoshua ben Levi. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, pues dijo Rabbi Yoshua ben Levi, May Aleluya, ¿qué significa Aleluya? Aleluhu behilulim arbe. Es decir, la forma de explicar en hebreo que sean muchas alabanzas, muchos hilulim, es aleluya, es decir, es un lenguaje de plural, por eso está escrito de esa manera. La Gemara trae otra explicación. Upligue dide adide, es decir, las palabras de Rabbi Yoshua ben Levi, ¿sí?, están en discusión con sus propias palabras en otro lugar. Llamar Rabbi Yoshua ben Levi, pues dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Be'asarama marot shel shebach ne'emar sefer Tehilim. Hay 10 lenguajes de alabanza que se mencionan en el libro de Tehilim. Es decir, vamos a encontrar en los 150 capítulos del libro de Tehilim algunas alabanzas, algunos Tehilim que comienzan por Benitzuach, es decir, Lamnatseach,
Benigun, por otra que dice Binginot, Bemaskil, Maskil de David, es un tipo de Tehilim, Bemizmor, como el Mizmor de David, Beshir, como los Shira Maalot, Beashre, como Ashrei Yeshua Beteja, Betehilá, como Tehilá de David, Bitfilá, como Tefilá de Moshe, Behoda'a, como aquellos que comienzan por Hodul Hashem Kitov, y el 10º, Behaleluya. Ahora dice, Rabbi Yoshua ben Levi dice, todos estos 10 lenguajes, Gadol Mikulan, aleluya, el más grande de todos es aleluya, Shekolel Shem, Beshevach, Bebatachat. ¿Por qué? Porque esta palabra, aleluya, incluye el nombre de Dios y la alabanza a Dios en una sola palabra. ¿Qué quiere decir? Que Rabbi Yoshua ben Levi entiende de aquí, que aleluya son dos palabras, una que es alelu, que es hol, y otra que es yudhei, que es el nombre de Hashem. Y antes nos dijo que era solamente una expresión de plural. Entonces está en discusión consigo mismo. Amar el viuda Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Shir Sheba Torah, es decir, el cántico que está en la Torah. ¿Cuál es el cántico que está en la Torah? Az Yashir Moshe Uvne Israel, la Shirah de Moshe y del pueblo de Israel cuando cruzaron el mar. Moshe be Israel Amaruhu Besha'a Sha'alu min hayam. Lo dijeron Moshe y el pueblo de Israel cuando subieron del mar, cuando acabaron de cruzar el mar rojo, el mar de los juncos, perdón. Bealel Ze, mi amaro. Ahora, el Halel, el Halel que nosotros decimos en Rosh Hodesh, en Shabbat, en Rosh Hodesh, en Yom Tov, en Hol HaMoed. Bien, este Halel que nosotros decimos, ¿de dónde sale? ¿Quién lo dijo? Neviim shebenehem tiknu lahem le Israel. Es decir, los profetas que hubo en el pueblo nos lo fijaron. Sheyu omrim oto al kol perek ve perek, porque cada uno fue diciendo según cada momento y momento. Veal kol tzara betzara shelot avo alehem, y para cada dificultad y dificultad para que no le llegue al pueblo. Ushe nigalim omerim oto ala geulatan, y cuando fueron redimidos lo dijeron por la redención. Ahora Tania, creo que me he pasado aquí. Aquí está. Tania. Ahí seguimos. Allá Rabbi Meir Omer. Así es como decía Rabbi Meir. Kol tushbachot ha'amurot besefer Tehilim, es decir, todas las alabanzas que se dijeron en el libro de Tehilim, Kulam David Amarán, todas fueron dichas por el rey David. Shenemar, como dice el versículo. Kalu tefilot David ben Ishai. Aquí terminan las plegarias de David, el hijo de Ishai. Así dice en el libro de Tehilim, en el Tehilim, en el capítulo 72. Altikra Kalu, Ela Kol Elu. No leas Kalu, que terminaron, sino lee Kol Elu. Todas estas son las tefilot de David, el hijo de Ishai. Halel ze mi amaro, Rabbi Yossi Omer, Elazar ben Omer, Moshe be Israel amaruhu besha'a sha'alu min hayam. Volvemos entonces al Halel. ¿Quién dijo el Halel? ¿Quién compuso el Halel? Rabbi Yossi dice que Eliezer, su hijo, el hijo de Rabbi Yossi, dijo que Moshe y el pueblo de Israel lo dijo en el momento que salieron del mar. Bejalukin alab javerab lomar shedavid amru. Y los compañeros de Elazar, el hijo de Rabbi Yossi, están en discusión porque ellos dicen que fue David Amelech que lo compuso. Venirim de Barab mi dibrehem. Entonces dijo Rabbi Yossi, me parece más lógicas las palabras de Rabbi Elazar, mi hijo, que las palabras de sus compañeros. ¿Por qué? Shari Israel shechatu et pisgehen venatlu lulavehem velo amru shira. ¿Y si acaso es posible que el pueblo de Israel estuvo todos estos años hasta que David Amelech compuso los Tehilim, haciendo Korban Pesach? Estudiamos que cuando se hacía el Korban Pesach había que cantar el Halel. Y durante toda la fiesta de Sukkot, que cogían el Lulav y tenían que cantar el Halel, hasta que David compuso el Halel, no lo hacían, no cantaban nada. No puede ser. Por eso me parece más lógico que es algo que viene desde la salida de Egipto. Gabarajer, otra explicación, otra prueba. Pislo shel mija omed beji, es decir, el pesel, la imagen idolátrica que puso Mijá, está ahí sonriendo, viendo como el pueblo de Israel
hace idolatría de Israel, Omrim et Hallel. Y el pueblo de Israel no estaba diciendo el Hallel, es decir, que el Pesel de Mijá es de la época del rey Menashe. En el Hallel que decimos, que Mohem y Yosem con los siervos de Abahem, como él, hacen todos aquel que confían en él, Pelahem velo yidaberu, en Elahem velo yiru. Es decir, está hablando de la práctica idolátrica. Entonces, forzosamente, que ya en los tiempos de Moshe fijaron de decir el Hallel y después no lo volvieron a determinar, no dejaron ya nunca más de decirlo. Es decir, que después de que David compuso el Hallel, vino esta práctica idolátrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a estar diciendo, todos los que siguen a los ídolos están haciendo algo vano cuando tienen el ídolo delante. En ese momento en el que se está componiendo, no, ya desde los tiempos de Moshe lo fijaron, nunca dejaron de decirlo. Tanura Banan, enseñaron nuestros sabios una vereita, Kol Shirot de Tushbajo Shamar David Besefer Tehilim. Todos los cánticos y alabanzas que dijo David en el libro de Tehilim, Rabbi Eliezer, Omer, dijo Rabbi Eliezer que Neged Atzmo Amara, las dijo David por sí mismo. Es decir, son sus propias plegarias y alabanzas. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dice que Neged Tzibur Amaran. Lo dijo David por el Tzibur, es decir, él rezó por el pueblo. Los sabios dicen, Yesh mehem que Neged Tzibur, Yesh mehem que Neged Atzmo. Algunos fueron dichos para el público y otros fueron dichos para él mismo. Amurot, Bishon Yahid, aquellos que fueron dichos en singular, que Neged Atzmo, fueron dichos para sí mismo. Amurot, Bishon Rabin, pero los que fueron dichos en plural, fueron dichos para el Tzibur. Ahora dice, aquellos salmos, aquellos tehilim que fueron dichos, Benitzuach, Benigun, es decir, la Mnatseach o los Binginot, Leatit Labo, fueron dichos para el futuro, para los tiempos que están por venir. Los salmos que están dichos Maskil, los dijo Al-Yedem Turgemán, los dijo a través de un traductor, alguien que los explicaba. Ahora, vamos a ver, dice así. A ver, estoy buscando aquí, si encontramos aquí, Leatit Labo, muy bien. Estamos justo aquí. Le David Mismor, nos dice ahora la Gemara. Cuando un salmo comienza con las palabras Le David Mismor, ¿sí? ¿Qué nos dice? Melamed, Shesharta Alav Shechina Beachar Hamashira, que primero recibió la inspiración divina y después compuso el cántico. Ahora, cuando dice Mismor Le David, cuando dice al revés, primero Mismor y después dice Le David, Melamed She Amar Shira Beachar Sharta Alav Shechina, que primero dijo el cántico y a consecuencia de su cántico consiguió que la presencia divina reposase en él. Le Lamdeja, ¿qué nos viene a enseñar esto? Shena Shechina Shora, lo mitoch atzlut, velo mitoch atzvut, velo mitoch sechok, velo mitoch kalut rosh, velo mitoch devarim betelim. Para enseñarte que la presencia divina no viene a reposar ni en la cuando alguien es vago, ni cuando alguien está triste, ni cuando alguien está con burlas, ni tampoco con un comportamiento ligero, ni tampoco entre palabras vanas, sino que viene el amitoch de Bar Simcha Shel Mitzvah, únicamente cuando se está con una alegría por el cumplimiento de una mitzvah. Shenemar, porque también otra prueba para esto, como dice, vemos respecto al profeta Elisha. El profeta Elisha se enfadó y cuando se enfadó se apartó de él el espíritu de profecía. Entonces, ¿qué dijo? Veatá, ahora que Juli menagen, traedme un músico, de allá que nagena menagen, batei alab yadashe. Cuando venga a tocar música el músico, reposará en mí el espíritu divino. Muy bien, seguimos entonces en esta página tan interesante sobre el origen de muchas cosas. Estamos aquí. Es bastante larguita la página, ¿eh? No se preocupen. Amar Rab, Yehudá Amar Rab. Creo que ahí estamos. Muy bien.
Amar Rabiudá, Amar Rab. Vejen Lidbar Alajá. Lo mismo que acabamos de decir para la Nebuá, también ocurre por lo mismo para las palabras de Alajá. Hay que estar en un estado de alegría. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman. Vejen Lejalom Tov, también para tener buenos sueños. Hay que irse a dormir alegre. Pregunta la Gemara Eni, ¿y acaso es así? ¿Acaso en el momento del estudio hay que estar alegre? De Amar Rab Gidal, Amar Rab, si dijo Rab Gidal el nombre de Rab, Kol Talmid Chacham Yoshev Livnei Rabbo. Todo estudiante que está sentado delante de su maestro. Ve'en Siftotav Notefot Mor, y sus labios no están goteando mor, es decir, amargura por el temor que tienen de su maestro, Tikavena. Sheneemar Siftotav Shoshanim Notefot Morover. Así dice el Shir Hashirim. Sus labios son como las Shoshanim, como las rosas, que están goteando morover, una mirra, mirra están goteando. Y ahí explicaron nuestros sabios y dijeron, al tikra Shoshanim, no leas en el versículo Shoshanim, las rosas, ela Sheshonim, es decir, aquellos que están estudiando, los que están Shonim. Al tikra morover, no leas esta mirra que está pasando, ela mar abar, ¿sí? Entonces, si es así, el alumno, yesh le talmid le shevach be'ema, la shevet be'ema, velo mitoch simcha. Vemos de aquí, de ese versículo del Shir Hashirim, que el alumno se tiene que sentar con cierto temor reverencial hacia su maestro y no con alegría. Después la Gemara dice, lo kasha, no hay dificultad. Ha berraba, beha betalmida. Es decir, uno estamos hablando del rab, y el otro, ahí cuando dijeron que notefot, sitotav, mor, cuando los labios están goteando esa amargura, estamos hablando de los alumnos. Le iba a decir, si quieres decir otra cosa, habe raba. Tanto uno como el otro habla del maestro. Velo calle y no hay dificultad. Ha mikame de pata. Uno es antes de que empiece su shiur, su clase. Veja levatar de fata. Y el otro es después de que ya empezó. Vejija de raba, mikame de fata, leule rabanan, amar milta de bedijuta. ¿La prueba cuál es? La prueba es Raba, que antes de empezar su shiur, que es lo que hacía siempre, venía y traía un chiste. Ubedahu Rabanán, y los sabios se reían y estaban alegres. Ulebasov Yativ Mata. Y cuando acababa venía con palabras de temor, Upatag Beshamata. Y ahí empezaba su enseñanza. Tanur Rabanán, enseñó a nuestros sabios en una vereita. Halel ze mi amaro. ¿Quién es el que compuso el Halel? Rabbi Eliezer, Omer dijo Rabbi Eliezer, Moshe ve Israel amaruhu beshaa she'amdu alayam. Fueron Moshe y el pueblo de Israel que lo dijeron cuando estaban en el mar, porque tenían miedo de que Paró les estaba persiguiendo. Hemambru, ellos dijeron, Lolanu Hashem, Lolanu, no es por nosotros Hashem, no es por nosotros, sino por tu nombre que nos tienes que dar, ten kabod. Es decir, sálvanos no por nosotros, sino por ti. Meshiva Ruach HaKodesh ve'amra lahem. Entonces les respondió el espíritu de profecía y les dijo, Lemaani ese. Es decir, por mí yo lo voy a hacer. Rabiuda Omer, Rabiuda dice, Yehoshua ve Israel amaru ve'shah she'amdu alehem malche Kenaan. ¿Quién dijo la ley? Yehoshua y el pueblo de Israel, cuando estaban ante ellos los reyes de Kenaan, nuevamente tenían miedo. Emamru, ellos dijeron, Lolanu Hashem, Lolanu, no por nosotros Hashem, no nos salves por nosotros, sino por tu nombre. Le respondió, etc. Es decir, nuevamente, la respuesta fue, Lemaani, por mí lo voy a hacer. Rabbi Elazar Amodai Omer, Rabbi Elazar de Modín dice, Deborah Barak Amaruhu. ¿Quiénes lo dijeron? Deborah la profetisa y Barak ben Abinoam. Ellos lo dijeron cuando salieron a la guerra contra Sisera. Beshasha Amad Alehem Sisera. Hemambru, ellos dijeron, Lolanu, no lo hagas por nosotros, no nos salves por nuestros méritos, sino por ti. Beruach HaKodesh Meshiva Beomeret Lahem Lemaani ese. Por mí lo voy a hacer. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria dice, Hizkiyah Besiyato Amaru. Es decir, Hizkiyah y sus compañeros lo dijeron. El rey Hizkiyah.
Besha'a llamada Leem Sanjerib, cuando se plantó ante ellos Sanjerib, el rey de Asiria, que vino a conquistar la ciudad de Jerusalén, que dijeron, Lolanu Hashem Lolanu, ¿sí? No nos salves por nuestros méritos, sino Kileshimhat en Kabod. Y así nos cuentan que en la víspera de Pesach, justamente cuando llegó Sanjerib, todo su ejército murió de una epidemia. Dice, Lemaní ese, por mí lo voy a hacer. Rabbi Akiva, Omer dijo Rabbi Akiva, Hananiah, Mishael y Azaria, Maruhu. ¿Quiénes lo dijeron? Hananiah, Mishael y Azaria, los tres sabios que estaban en Babel, que Nebuchadnezzar los tiró al horno. Y ahí, ¿qué pasó? Ocurrió un milagro, no se quemaron. Beshashi Amad Alehel Nebuchadnezzar Arashá, en el momento en el que Nebuchadnezzar el malvado estuvo frente a ellos, Hem Amru Lolanu, ellos dijeron, no nos salves por nuestros méritos, sino por tu gloria. Y entonces le respondió la Gemara, la Shejina, y dijo, Lemaní ese. Rabbi Yossi Galili Omer, Rabbi Yossi Galili dice, Mordejai Bester Amaru, Beshash Amad Alehem Amar Arashá. ¿Quién lo dijeron? Mordejai y Esther. Cuando estaba Amán, que quería matar al pueblo judío, ellos dijeron, Emambru, Lolanu, no lo hagas por nosotros. Umeshiva, y el Ruach HaKodesh respondió, Lemaní ese. Bajajamim Omerim. Ahora los sabios dicen, Neviim shebenehem, tiknu lahem le Israel, sheyom rimoto. Al kol perek u perek, al kol tzara betzara, shelot avo alehem le Israel. Es decir, en realidad, todos tienen razón. ¿Quién fijó que se diga el alel? Dice, los Neviim que hubo en cada generación y generación, fijaron al pueblo de Israel que digan el alel por cada dificultad y dificultad, para que no les llegue a ocurrir esa desgracia. Y cuando eran salvados de esa desgracia, Ombrim Oto al Geulatan. Decían el alel por ser salvados. Amar Rabjizda dijo Rabjizda, aleluya, Sof Pirka. Ahora pasamos a otro tema. Bien, muy bien, esto era sobre quién fijó que hay que decir el alel. Ahora vamos a analizar, sabemos que en los Tehilim, y específicamente vamos a ver el ejemplo con el halel, tenemos algunos Tehilim que tienen la palabra aleluya, que acaban con la palabra aleluya o que empiezan por la palabra aleluya. Ahora la pregunta es si esta palabra forma parte del final del capítulo o del principio del capítulo siguiente. Dice así, Amar Rabjizda dice, cuando dice el Tehilim aleluya, Sof Pirka, es decir, esta palabra es el final de ese capítulo. Incluso que el siguiente también comience por esa misma palabra. Rabba Barrabuna Amar, Rabba, el hijo de Rabuna, dice, aleluya Resh Pirka. Dice, no, es el principio del capítulo. Incluso así se dijo al final del capítulo anterior. Amar Rabjizda dijo Rabjizda, Hazen Aleu Letile, ¿sabes qué? Fui a ver el libro de Tehilim de Rabjanim Barrab, Dichtiv veu aleluya beemza pirka, y estaba escrito aleluya en medio del capítulo, entre un perek y otro perek, en medio de la página. Alma, ¿qué quiere decir? Mesafkale, es decir que Rabjanim Barrab tenía una duda sobre esta discusión, no sabía si era al principio o el final de un capítulo, entonces lo ponía en medio. Muy bien. Amar Rabjanim Barraba, dijo Rabjanim Barraba, Hakol Modim, todo el mundo está de acuerdo que en el Salmo que dice Tehilat Hashem Yedaber Pi, Vivarech Kol Basa Hashem Gochol Olam Vaed, aleluya, ese Salmo que dice Tehilat Hashem Yedaber Pi, la alabanza de Hashem va a decir mi boca y va a bendecir todo ser viviente, tu nombre para siempre. Y ahí dice aleluya. Aleluya, debatre respirka. El aleluya de después es el comienzo del capítulo. Es decir, este último aleluya forma parte del comienzo del capítulo siguiente. Y también está de acuerdo todo el mundo cuando dice Rashayir Vejaz Shinav Yaharok Venamas Ta'avat Reshaim Toved. Bien, ¿qué capítulo es? Es el capítulo 112. Ahí están de acuerdo que aleluya de Batre Respirka, el aleluya que está después de esto, es el comienzo del capítulo. Shomdim Bebet Hashem. ¿Sí? Y así en el Mizmor, que dice Shomdim Bebet Hashem Bechatzrot Bet Elokenu, aleluya, Kitov Hashem Zamerul Ishmon Kinaim, así dice, debatre, Resh Pirka, es el comienzo del siguiente capítulo. Karae,
es decir, los Emoraim, que eran expertos en el Tanaj, Mosifim, Af et Elu, incluso se incluyen estos, Minahal Baderech Yishate al Ken Yarim Rosh, Aleluya Ode Hashem Bechol Levav, de Batre Resh Pirka. También ese es el comienzo de un capítulo. Reshit Chochma Yirat Hashem, Sechel Tov Becholosehem, y termina diciendo Tehilato Omedet Laad. El siguiente aleluya es el comienzo de otro capítulo. Ahora, esta discusión, si aleluya forma parte del comienzo o del final del capítulo, lo van a traer esto, que es una discusión aparentemente aquí entre Emoraí, sabios de la Gemara. Vamos a ver que también es una discusión que existe en la Mishnah. ¿Dónde la Mishnah? En nuestra propia Mishnah que acabamos de ver. Nuestra Mishnah nos decía hasta dónde hay que decir el Halel en la noche de Pesach, antes de comer. Y teníamos dos opiniones, Bet Shammai y Bet Hillel. Vamos a ver, dice así. Nema, digamos entonces que la discusión entre Rav Hizda y Rabba Bar Rahuna, que Tanae es la misma discusión que existe entre los Tanaim. En nuestra Mishnah estudiamos Veadeja nu Omer, y hasta dónde va a decir, perdón un segundo. En nuestra Mishnah dijimos, Adeja nu Omer, hasta dónde va a decir el Halel antes de comer. Bet Shammai ombrim ad im emabanim semeja. No. Bet Shammai dice Bet Shammai dice, vas a decir hasta Ema Banim Semeja, es decir, el final del primer capítulo del Tehilim, del Halel, perdón. Ubetilel Omrim. Y Betilel dice, Atjalamish Lemayenomayim, es decir, hasta el final del segundo capítulo del Halel, Betzet Israel mi Mitzrayim. Betania Idach, y se enseñó en otra vereita. Adejan Huomer, hasta donde dice lo mismo, pero lo enseñan de otra manera. Lo dicen de otra manera. Bet Shammai Ombrim ad Betzet Israel mi Mitzrayim. Bet Shammai dice hasta Betzet Israel, es decir, termina el primero y lo que viene después, Betzet Israel, eso ya no lo dices. Ubetilel Ombrim ad Lolanu Hashem Lolanu, lo mismo, hasta el final del segundo capítulo del Haleel, hasta donde va a empezar Lolanu Hashem Lolanu. En realidad están diciendo los dos lo mismo, pero ¿por qué en un lado se dice de una manera y en el otro se dice de otra manera? Dice, my love, ¿acaso no es Behaka mi pligue, la misma discusión que tenemos aquí? Le mande a amar según el punto de vista que dice Ad em habanim semeja, que tiene que decir el alel. Bet Shammai dice hasta em habanim semeja, es decir, las últimas palabras del primer capítulo del Halel. Sabar, él opina que Haleluya respirka, que Haleluya es el principio del siguiente capítulo. ¿Cómo dice el Tehilim del Halel? El primero dice Akeret Abait Em Abanim Semeja, Aleluya. Entonces, según este punto de vista, el Aleluya ese en realidad no es el final de ese capítulo, sino que es el principio del siguiente capítulo. Uman de Amari, según el punto de vista que dice Ad Betzet Israel, lo mismo que Bet Shammai dice hasta Betzet Israel, Sabar Aleluya Sofpirka. Él opina que ese Aleluya que está ahí forma parte del primer capítulo. Como Rav Hizda, por lo tanto, tiene que decir incluso el Aleluya. La Gemara del Chazi dice, Rav Hizda metares letame. Rav Hizda va a explicar esto según su punto de vista. Voy a agrandar, creo que podemos agrandar aquí. Muy bien. Dice así Rav Hizda. De Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. De Kule Alma, Sabre, Aleluya, Sofpirka. Todo el mundo está de acuerdo que Aleluya. Sí, perdón. Creo que hay una pregunta. Gracias, de nada. Todo el mundo está de acuerdo. De Kule Alma, Aleluya, Sofpirka. Aleluya es el final del capítulo. Mande a amar al Betzet de Israel, Shapir, pero la versión que dice hasta Betzet de Israel es preferible porque ahí no hay ninguna pregunta. O mande a amar a Emma Banim Semeja. Y aquel que dice hasta Emma Banim Semeja, él opina
que la regla general es que cuando se dice ad hu, ad bichlal, es decir, cuando se dice hasta, es hasta incluido. Y si hubiese dicho hasta Betzet de Israel, entonces habría también tenido que decir Betzet de Israel incluido. Es decir, la diferencia es así. El primero que dice hasta Betzet de Israel es ¿por qué? Porque dice, ok, hasta Betzet de Israel quiere decir que cuando llegas a Betzet de Israel paras. Pero el que dijo hasta Emma Banim Semeja, ¿por qué? Porque él piensa que cuando se utiliza la palabra ad, hasta, incluye lo que vas a decir. Hasta Betzet de Israel, tendría que haber dicho también Betzet de Israel. Y por eso dice hasta las últimas palabras del final del capítulo. Nema, pregunta la Gemara sobre esta explicación. Entonces digamos, ad aleluya. Debería decir, no hasta Emma Banim Semeja, debería decir hasta aleluya. Dice, vejitema, de loya dinan, hay aleluya. Y si me vienes a decir que no sabría decirte cuál es ese aleluya. Es decir, si yo digo, voy a decir hasta aleluya, pues podría ser hasta cualquier aleluya, porque es muy común en el halel, ¿verdad? Nema, aleluya, shela ema banim semeja. Que diga hasta el aleluya de ema banim semeja, de ese primer capítulo del halel. Muy bien. Entonces dice la Gemara, Kashia. Efectivamente es una dificultad. Podía haber dicho así, no sabemos por qué no dijo así. Ahora, Rabba Barhuna, Metares Letame. Rabba Barhuna explica según su punto de vista. Dice así: de Kule, alma, todo el mundo está de acuerdo. Aleluya, aleluya, respirka. Que aleluya es el comienzo de un nuevo capítulo. Man de amar ad ema banim semeja shapir. Entonces, aquel que dice hasta ema banim semeja, lo entiendo. ¿Por qué? Porque la siguiente palabra que es aleluya ya es otro capítulo del Tehilim. Uman de amar ad betzet Israel, sabar ad velo ad bichlal. Pero aquel que dijo hasta betzet Israel, ¿por qué? Porque lo opina que la palabra ad, hasta, no incluye lo que voy a decir hasta betzet Israel, quiere decir que excluyo betzet Israel, quiere decir que justo antes me paro. Ahora, Benema, pregunta la camarada, entonces digamos, hasta aleluya. ¿Por qué? Porque si aleluya es el comienzo de ese capítulo, es decir, según este punto de vista, ahí acaba el primer Tehilim del Halel, y el segundo empezaría diciendo, aleluya, Betzet Israel, mi Mitzrayim, Bet Yaakov. Entonces, que diga, hasta aleluya, que no forma parte de ese primer capítulo. Legitema, lo yadinan, hey aleluya. Y si me vienes a decir que no sabría decirte sobre qué aleluya, porque hay muchos aleluya. Nema, ad aleluya, Betzet Israel. Hasta el aleluya de Betzet Israel. Entonces responde y dice, efectivamente, Kashia, es una dificultad, no sabemos por qué nos lo dijo de esta manera. Muy bien. Seguimos entonces con nuestro texto de la Mishnah, analizándolo, y nos va a analizar ahora la siguiente parte. Dice así, Jotem Begeulah. Es decir, dijimos que cuando va a leer la Agada, ¿sí? Dice, Vejotem Begeulah. Es decir, que va a acabar diciendo una verajá Gaal Israel. Amar Rab, dijo Rab, cuando sellamos una verajá hablando de la Geulah, por ejemplo, en el Kriyat Shema, ¿verdad? Antes de la lectura de la Shema, o al final, perdón. La verajá posterior a la lectura de la Shema, ¿cómo termina? Baruch Ata Hashem, Gaal Israel. Y ahí empezamos la Amida, ¿verdad? Gaal Israel, de la Kriyat Shema y del Halel, es decir, este que decimos en Pesach. ¿Cómo decimos? Baruch Ata Hashem, Gaal Israel, está en pasado. ¿Por qué? Porque nos cuenta sobre la redención que ya pasó. Ahora, de Tzelota, la bendición por la redención que se hace dentro de la Amida, en nuestra plegaria. ¿Cómo decimos? No decimos Gaal Israel, decimos Goel Israel. Goel Israel es un lenguaje futuro. Maitama, ¿cuál es el motivo? Rajameninu, nosotros qué estamos haciendo cuando estamos haciendo la tefilá, la Amida, estamos pidiendo misericordia de Hashem que nos redima. Lo mismo, vamos a ver así. Se llama Rabizera, dijo Rabizera. De Kidusha Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu. Cuando decimos en el Kiddush
la bendición en el Kiddush. Decimos Asher Kideshanu b'midotav etzivanu, que Hashem nos Kideshanu, ya nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó. Es decir, lenguaje de pasado. Ahora, dislota, pero cuando hacemos en la tefila, en la mida, ¿qué decimos? Kadeshenu b'mitzvoteja. Es decir, santifícanos con tus mitzvot. ¿Cuál es el motivo? Dice Maitama, de Rahaменinu, estamos pidiendo misericordia de Hashem que nos santifique con sus mitzvot. Esa es la diferencia. Muy bien, Amar Rab Aja Bar Yaakov, dijo Rab Aja Bar Yaakov, Besarich Sheyaskir Yetziat Misraim Bekidush Hayom. Es necesario, tenemos la obligación de recordar la salida de Egipto en el Kiddush del día. Es decir, el Kiddush que hacemos en el vaso y en la tefilá, ya sea en Shabbat, ya sea en Yom Tov. Zecher Litziat Mitzrayim, así decimos en todos el Kiddush, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Dichti baja, está escrito respecto a Pesach. Leman Tizkoret Yom, para que puedas recordar el día de tu salida de Egipto. Uchtiva Tami, está escrito allá. Zahoret Yom Shabbat de Kadesho. Entonces hacemos una que es de la Shabbat. Zahor, Zahor. Leman Tizkor y Zahoret Yom. Entonces ahí, por eso siempre recordamos la salida de Egipto, tanto en Shabbat como en las fiestas. Amar Rabba Barshila, dijo Rabba Barshila, Ditzlote, Masmiach Keren Yeshua, de Aftarta, Magen David. Vamos a ver otra diferencia entre cómo sellamos una verajá en un lugar y en otro. Cuando estamos en la Midá, tenemos una verajá que dice, Etzemach David Abdeja. ¿Cómo decimos, cómo terminamos ese párrafo, esa bendición de la Midá? Decimos, Baruch Hashem, Matzmiach Keren Yeshua, que haces brotar la Yeshua, la redención, la salvación. Pero cuando decimos la Haftará, el sábado y en los días de fiesta, al acabar la Haftará, decimos una bendición. Y esa bendición, ¿cómo decimos? Decimos, Baruch Atah Hashem, Magen David. Ok. Magen David. Bien. Ahora, ¿por qué hay una diferencia? ¿Sí? Es decir, ¿por qué en uno habla de Magen David y en el otro habla de Matzmiach Keren Yeshua? Entonces nos responde la Gemara, nos va a explicar esto. Y dice así: Veasita le Hashem Gadol, Keshem HaGedolim. Es decir, le dijeron al rey David, ¿qué le dijeron? En el libro de Shmuel. Es decir, yo te voy a hacer un gran nombre como el nombre de los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice, Tane Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, de Shomrim Magen David. Por eso decimos Magen David. ¿Por qué? Porque igual que decimos en la Midá, Baruch Atah Hashem Magen Abraham, entonces ese sello de una verajá, de Magen, se le dio a los grandes. ¿A quién? A los patriarcas y ahora al rey David. ¿Bien? Ahora, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, pero en la Midá, ¿qué pasó? En la Midá no decimos Magen David. ¿Por qué? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, está escrito respecto a Abraham Avinu. Ves, Jale Gol Gadol, te haré un gran pueblo. Zeu Shomrim, esto es que decimos en la bendición, Eloque Abraham, el Dios de Abraham. Vabarejeja, te bendeciré, esto es que decimos, Eloque Isaac. Vagadela Shemeja, agrandaré tu nombre, es por lo que decimos, Eloque Jacob. Ahora, Yahol Yehu Jotmin Bekulam. Podría ser que vamos a sellar la bendición diciendo Magen Avot o Magen Abraham, Isaac y Jacob. Dice, no. Talmud Lomar viene y aprende del final de este versículo y dice, Veheye Beraja. Tú serás la bendición. Por eso decimos, Beja Jotmim, en ti vamos a sellar la bendición y vamos a decir, Magen Abraham, Beja Jotmim, Ben Jotmim Bekulam. Contigo vamos a sellar la bendición y no vamos a sellarla con todos. Muy bien. Talmud Lomar, Veye Berajá, muy bien. Amar Rabba. Muy bien, vamos a ver ahora también otro tema que tiene que ver con el Nusach de la Tefilá hasta la Mishnah, donde acabará nuestro estudio de hoy. Dice así. Amar Rabba, dijo Rabba, Ashkachtina le sabe de pumbedita, de yadve que hambre, beshabata, ben celota, u ben kidusha, mekadesha Shabbat. Es decir, encontramos
al Saba de Pumbedita, es decir, aquel sabio anciano de Pumbedita, la ciudad de Pumbedita, que cuando decía su amidad, tanto en Shabbat como en el, no, perdón, cuando tanto en el Shabbat, en la amidad, como en el Kiddush, decía Mekadesh a Shabbat, es decir, Baruch Ata Hashem Mekadesh a Shabbat. Beyom Ataba, Ben Tzlota, Ben Kiddusha, en Yom Tov, tanto para el Kiddush como en la amidad, como decía, Mekadesh Israel Beazemanim, que bendice, que santificas a Israel y a los tiempos. Veamen aleu Ana. Entonces dice, ¿cómo yo dije esto? Así yo no dije. Adraba, al contrario. Dislota en la tefilá, ya sea en Shabbat, ya sea en Yom Tov, Mekadesh Israel. Decía que santifica a Israel. Bekidusha, en el Kiddush de Shabbat, si era Shabbat, Mekadesh Shabbat. De Yom Ataba, en el Kiddush de Yom Tov, Mekadesh Israel Bezemanim. Vean Amina, Tama Didi, Betama Daihu. Es decir, yo estoy diciendo según mi propio punto de vista y también según vuestro punto de vista. Es decir, el Saba de Pumbedita estaba en discusión con los sabios. Bien, dijimos, el Saba de Pumbedita dice Mekadesh Shabbat, tanto en Shabbat, tanto en la Midá como en el Kiddush, Mekadesh Israel Bezemanim, tanto en la Midá como en el Kiddush. Y los sabios decían no, decían en el Kiddush dice Mekadesh Israel, en la Midá, en Shabbat y en Yom Tov decía Mekadesh Israel, y el Kiddush decía o Mekadesh Shabbat o Mekadesh Israel Bezemanim. Ahora vean a Mina, Ta'amedide, Betamedidaihu. Es decir, yo os voy a explicar mis motivos y vuestros motivos. Ta'amedidaihu, vuestro motivo, ¿cuál es? Shabbat de Kibi'u de Kabi'e Kaima. Es decir, el Shabbat es algo fijo. Es decir, todos los 7 días es Shabbat. Y eso está fijado desde el comienzo de la creación del mundo. Entonces, puesto que es algo fijo, Ben Bitzlota, Ben Bekidusha, Mekadesh Shabbat. Ya sea que es en la Midá o que sea en el Kiddush, hay que acabar diciendo Mekadesh Shabbat. Yo mataba, pero Yom Tov de Israel de Kabele, de Kamaavre Yerje, de Kaabele Shani. Pero el Yom Tov, ¿quién es el que fija el Yom Tov? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos son los que fijan los meses y fijan si el año es bisiesto o no es bisiesto. Así era como funcionaba cuando existía el Bet HaMikdash, que los meses iban en función del testimonio. Entonces, puesto que ellos son los que deciden cuándo es Rosh Chodesh y cuándo se fijan las fiestas. Entonces, Kiddush, entonces, Tzelotá, Leshane, Mekadesh Israel Beazemanim. Entonces, para Yom Tov hay que bendecir Mekadesh Israel Beazemanim. Ese fue el motivo del Saba de Pumbedita. Ahora, Tamedide, el vuestro, de los sabios. Tamedide, mi motivo, ¿cuál es? Celota de Rabim Ita, Mekadesh Israel. Cuando se hace la plegaria, se hace en Minyan. Entonces se sella Mekadesh Israel, porque somos todo el pueblo de Israel. Kidusha, Beyahidat Ita. Pero el Kiddush se hace de manera individual. Entonces, Shabbat, Mekadesh Shabbat, Yom Tov, Mekadesh Israel, Beazemanim. Si es Shabbat, Mekadesh Shabbat, si es Yom Tov, Mekadesh Israel, Beazemanim. Entonces les respondieron. Y dice así, Velohi, ¿y acaso no es así? ¿Acaso no podemos encontrar Tzelota de Yahid, Milete? ¿Acaso nadie rezó nunca de manera individual? Ve Kidusha Berabim, Lete, ¿y acaso no se puede hacer Kiddush en Minyan, en la sinagoga? ¿Verdad? Basaba, perdón un segundito, voy a parar un momento y ahora mismo estoy de vuelta. Entonces estábamos diciendo, ¿y acaso no podemos encontrar que la persona haga la tefilá de manera individual? ¿O acaso no vamos a encontrar que se haga el kiddush en multitud? Rabba Sabar, ¿qué es lo que opina Rabba? Que esto no es una dificultad. Dice, Zil Batarikar, es decir, vamos según lo que es de manera habitual. Normalmente la tefilá se hace en Minyan. Y el kiddush cada uno lo hace en su casa. Ula bar Nahat Kame de Rabba. Es decir, Ula una vez estaba delante de Rabba y le llamaron para ser Shaliach Tzibur, es decir, para ser el oficiante de la tefilá. Amar, ¿qué dijo? Que sabe de Pumbedita, según la opinión del sabe de Pumbedita.
Es decir, que dijo que hay que decir en Shabbat, Mekadesh Shabbat, y en Yom Tov, Mekadesh Israel Be'azemanim. Velo amarle, velo mide. Y el Rabba que estaba ahí no le dijo nada, es decir, como que aceptó lo que dijo. Alma, ¿qué es lo que entendemos? Perdón. Sí, ¿qué es lo que entendemos? Hadar be Rabba, que Rabba se echó atrás de sus palabras. Ahora otra historia. Rabnatan abuja de Rabhuna, Rabnatan, el padre de Rabhuna, verde de Rabnatán, hijo de Rabnatán, Najet Kamed de Rafpapa, vino a hacer Shaliach Zibur delante de Rafpapa. Amar, que sabe de Pumbedita, dijo como aquel sabio de Pumbedita. Beshavje Rafpapa, y Rafpapa no solamente que no dijo nada, sino que le dijo Kol Kavod, Hazaku Baruch. Amar Rabina, dijo Rabina, Ana Ikla le Sura, y una vez fui a Sura, Kamé de Maremar, delante de Maremar. ¿Y qué hice la tefilá? Benajit Kame Sheluja de Tzibura, y bajé delante de ellos para hacer Shaliach Tzibur. Amar, que sabe de Pumbedita, y dije como aquel sabio de Pumbedita, Vehabu Meshatki le Kule Alma, y todo el mundo me empezó a hacer ruido como, ¿qué estás diciendo? Sí, me llamaron la atención. Amarlehu les dijo Maremar, Shebakuhu, es decir, dejadle tranquilo. Ilgeta, que sabe de Pumbedita, la alajá es como el sabio de Pumbedita, Velo Habu Meshatku le, y no le dejaron tranquilo. Le dijo, dejadle tranquilo, y ellos no dejaron de hacerle ruido para que no hiciese esa versión de la tefila. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar hoy en nuestro estudio. Mañana, Bezrat Hashem, Erev Shabbat, comenzaremos esta nueva Mishnah que tenemos aquí, que nos va a hablar sobre el tercer vaso de los 4 kosot del ser de Pesach, y de ahí seguiremos en adelante hacia el final de nuestro tratado. Perdón, veo que hay un mensaje que no he visto. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Bezrat Hashem.